Estamos en el domingo de la Septuagésima. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio, todos corren, mas uno solo alcanza el premio? Corred de manera que lo ganéis. El que lucha en la arena se impone 1000 privaciones. Ellos para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Pues yo corro no como a la aventura, peleo no como quien azota al viento. Antes castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, para que no suceda que después de predicar a los demás, sea yo reprobado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron el mar rojo, y todos dirigidos por Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron un mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una piedra misteriosa que los iba siguiendo, y la piedra era Cristo. Sin embargo, no fueron los más de ellos los que agradaron a Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Es semejante el reino de los cielos a un hombre, padre de familia, que saliendo muy de mañana a ajustar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en darles un denario por día, les envió a ella. Y saliendo cerca de la hora de tercia, vio a otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, os daré lo que fuere justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora sexta y de nona, e hizo lo mismo. Salió por fin cerca de la hora 11, y vio a otros que estaban allí, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron: Porque ninguno nos ha contratado. Díceles: Id también vosotros a mi viña. Y al venir la noche dijo al dueño de la viña a su mayordomo: Llama a los obreros y págales su jornal, comenzando de los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno su denario. Al llegar los primeros, creyeron que les daría más, pero no recibieron sino un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos últimos solo han trabajado 1 hora, y los has igualado a nosotros que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él dijo: Amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conveniste conmigo de un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues quiero yo dar a este también, bien que sea el último tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer de lo mío lo que yo quiera? ¿O has de ver con malos ojos porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, siempre concebida. Estimados hermanos, estamos en este domingo de tiempo de Septuagésima, que es ya una pequeña preparación al tiempo de Cuaresma. Es un tiempo que ya comienza a ser un llamado a la penitencia, aunque sea más mitigado, pero sí es un tiempo de penitencia que comienza. Por eso se usan ornamentos morados en este periodo. Y esta semana será el día pasado mañana, será la fiesta de la Candelaria, que es la última fiesta, se puede decir, del ciclo de tiempo de Navidad. Entonces es una gran fiesta también a celebrar este pasado mañana. Y nuestro Señor en el Evangelio nos hace comprender que Él quiere que todos los hombres se salven, pero que como hemos visto en la historia de la Iglesia,
todos no han sido llamados al mismo tiempo. Hay unos que se convirtieron a la verdadera religión poco después de la venida de nuestro Señor, otros pueblos se han convertido más tarde, pero todos estaban llamados a ser parte de la iglesia, y todos Dios quiere salvarlos. Entonces todos debemos corresponder a esta llamada de nuestro Señor a la salvación. Y debemos tener cuidado porque, bueno, hay personas que han llegado más tarde, que se han convertido después. Eso nos pasa en la vida. A veces hay personas que se convierten y no hay que despreciarlas, hay que comprenderlas, y hay que alegrarse de que Dios también les dé la gracia de la salvación. Y no hay que evitar de tener ese desprecio por las personas que llegan tarde a la conversión, que se convierten tarde a la iglesia, y que no son pues tal vez perfectos, ¿verdad? Pero Dios los ayuda. Y ellos también, a pesar de que tal vez hay personas que no han tenido una familia muy cristiana, que no han tenido una educación muy buena, pues se convierten también. A veces puede pasar el momento dado que se acercan a Dios. Ellos deben tener también una cierta humildad, la humildad de los convertidos, ¿verdad? De esos convertidos que no han recibido todo y que necesitan una cierta humildad, porque hay personas que se convierten y creen que ya saben todo, creen que pueden hacer la lección a los demás cuando ellos apenas están convertidos, ¿verdad? Y que hay muchas cosas que no entienden, aunque entiendan lo principal, pero no quiere decir que tienen una buena educación católica, que un cierto equilibrio del alma que se obtiene pues con una educación cristiana que se recibe desde la niñez. Y entonces hay personas que tienen más equilibrio espiritual, más equilibrio en su vida, porque han recibido una buena educación. Aquellos que se convierten, pues a veces muchas cosas les falta entenderlas, por eso deben ser más modestos en su manera de ser y no ser pretenciosos. Entonces, ciertamente todos tenemos algo que corregir, porque este mundo, tenemos la influencia de este mundo, y aquellas personas que se acercan a Dios, que se convierten, pues están contaminadas tal vez más por el espíritu de este mundo, el espíritu liberal, el espíritu racionalista, materialista, y entonces necesitan tener más, modestia en sus actitudes, porque no han entendido todo todavía, pero Dios quiere, como dice el Evangelio, darles a todos la recompensa del cielo. Esa recompensa que pues se puede decir que para todos será igual en el cielo, en la medida que cada quien haya amado a Dios, pero todos tienen esa oportunidad de crecer en el amor. Hay personas que en poco tiempo hacen grandes distancias, es decir, que han amado mucho, así como por ejemplo la María Magdalena, que era una gran convertida, que pasó su vida haciendo pecados, pero llegó a ser una gran santa a pesar de todo, porque en su conversión ella amó mucho, o sea, tuvo una gran caridad, tuvo un gran arrepentimiento y avanzó mucho en la gracia de Dios. Mientras que hay a veces personas que toda su vida han sido cristianas, pero que son tibias y que no han crecido mucho en este amor a Dios, porque han permanecido en la tibieza, a pesar de que pues tengan la gracia de Dios de haber siempre estado cerca de Él. Entonces, pero cuenta mucho ese fervor al cual todos tenemos la oportunidad, tanto los que no han necesitado convertirse,
como los que se han convertido, todos tenemos la oportunidad de amar a Dios intensamente, y en este sentido se puede decir que nuestro Señor les da a todos la oportunidad de ganar un denario, es decir, una gloria muy elevada en la medida de que nuestra caridad. Si esta caridad es intensa, entonces nuestra recompensa será intensa. Todos tenemos esa oportunidad, tanto los que siempre han servido a Dios como los pecadores, a condición que lo quieran, ¿verdad? O sea, porque hay personas que no quieren hacer muchos esfuerzos y permanecen en su tibieza, y por eso pues no van a recibir una gran recompensa, ¿verdad? Entonces nuestro Señor hace reproches, como diciendo al final que dice que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Es una advertencia de Dios a aquellos que han sido los primeros, que no se confíen, que no se crean que ya por eso se van a salvar, que ya por eso tendrán la mejor recompensa en el cielo, que muchas veces pasa que los primeros son los últimos. ¿Por qué? Porque se han envanecido, se han engreído, se han hecho orgullosos, y aquellos que han llegado a pesar de ser pecadores se convierten y tienen tal vez un grado mayor de caridad porque no son mediocres. Entonces hay que tener cuidado, aquellos que consideran, que se creen que ser mejores a los demás, que tengan cuidado porque pueden caer en este juicio de Dios, y que sean los últimos y no sean los primeros. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos, dice nuestro Señor. Ese es todavía un juicio más profundo, más terrible. Aquellos que son llamados y que no son escogidos son aquellos que son llamados a Dios, pero que se pierden, que van al infierno por algún pecado grave. Entonces no basta estar en la iglesia, no basta considerarse miembro de la iglesia, no basta decir yo soy católico, yo tengo de mucho tiempo, y a veces puedan vivir en el pecado mortal e incluso pierdan el último lugar, como decía nuestro Señor, los últimos, pero ni siquiera los últimos, porque se perderán aquellas almas que, a pesar de haber recibido todas las gracias de la salvación, han sido infieles o han vivido en pecado mortal. Entonces los católicos no están excluidos de vivir en pecado mortal. Hay muchas almas que están en la iglesia y que parece que se comportan bien, pero han convivido con su vida con un pecado mortal, o no se han confesado bien, no han confesado algún pecado y han permanecido así muchos años, y creen que están en gracia de Dios, pero no. O sea, si se hace una confesión mal hecha, porque no se quiso decir un pecado mortal, entonces todas las demás confesiones no valen y ningún pecado ha sido perdonado. Así que no, aquellos que han hecho alguna excepción en sus confesiones y que no han querido decir algo, que lo digan, que vuelvan a repetir sus confesiones, porque están en peligro de condenación, aunque aparentemente lleven una vida cristiana correcta y que aparentemente se porten bien. No es suficiente, debemos confesar todos nuestros pecados y poner orden en nuestra vida. A Dios no se le puede engañar, Dios ve las cosas y Él es el que ve todo y que juzga de todo. Así que debemos tener ese cuidado de llevar bien nuestra fidelidad con Dios. Y hoy es muy fácil que se corrompa esta actitud cristiana. Es muy fácil porque por un detalle, con que sea algo grave, que sea materia grave, que sea un pecado mortal, pues toda nuestra vida cristiana se puede dañar, se puede hacer vana y podemos perder todo.
Entonces, y a aquellos que consideran que viven, que viven en gracia de Dios, que no se confíen, porque de todos modos pueden tener una vida que no corresponde realmente al espíritu del Evangelio, y que en algo no estén completamente, que no sean completamente agradables a Dios. Entonces van a tener si se salvan, tendrán una recompensa, como dice nuestro Señor, los últimos, ¿verdad? Los últimos. ¿Y quiénes serán los primeros en el cielo? Aquellos que hayan hecho realmente con generosidad su vida cristiana. Es muy fácil instalarse en una vida cristiana cómoda. Es muy fácil vivir esa mentalidad que existe hoy de confort, de espíritu de diversión, de no querer hacer esfuerzos, de no querer tener una vida cristiana solo por momentos, y hacer la separación de lo que es el servicio de Dios y lo que es nuestra felicidad, como si se pudiera separar. En realidad toda nuestra vida debe estar bajo la mirada de Dios, y eso no es fácil, ¿verdad? Tener siempre esa presencia de Dios, esa conciencia constante de que lo que estamos haciendo, lo que fuera, es para gloria de Dios, para servir a Dios, que puede ser al mismo tiempo un acto de caridad, ¿verdad? Aunque sea una labor física o una actividad sencilla, si uno la hace para la gloria de Dios y por caridad, pues ese acto tiene mucho valor, ¿verdad? Entonces, como dice nuestro Señor en otro pasaje del Evangelio, que el día del juicio, cuando venga Dios a juzgar a los hombres, pues habrá dos mujeres que están moliendo trigo, y una será tomada y otra será abandonada, es decir, una se salvará y otra no, pero estaban haciendo lo mismo. Sí, pero una estaba en gracia de Dios y otra no estaba en gracia de Dios. Entonces no basta que hagamos nuestros deberes, nuestras actividades, es en qué espíritu los hacemos, si lo hacemos en estado de gracia, si lo hacemos por amor a Dios, por cumplir su voluntad. Entonces ese acto adquiere un valor sobrenatural y es digno de recompensa. Y aquellas personas que hacen pues lo mismo, tal vez, pero viven en pecado grave, pues no se salvarán, a pesar de haber hecho lo que debían, pero no hicieron todo lo que debían. Entonces hoy está el hombre moderno está muy habitado a la excepción moral, como decía el Papa Pío XII, la excepción moral, es decir, que yo hago todo bien, pero en un aspecto me doy el lujo de hacer una excepción, por ejemplo, hacer un pecado, por ejemplo, decir una cosa que no esté bien, y entonces considero que eso está bien porque es útil o porque es la manera de salir adelante. Entonces hago la excepción moral, que en ciertos casos yo me permito de hacer pecaditos o pecados tal vez más graves, y considero que no está mal de vez en cuando hacer una excepción, y que es un pecado piadoso, como dicen, y es una tontería de hablar así, porque no se debe hacer el pecado ni pequeño ni grande. Entonces la mentira, hay personas que están muy acostumbradas a mentir, y no se debe mentir, ni siquiera un pecadito piadoso. Entonces hay que tener en cuenta que mucha gente no entiende lo que es la restricción mental, que en ciertos casos no es pecado ocultar la verdad, pero eso no es una mentira, es una manera de esconder la verdad sin decir todo claramente, y no decir las cosas claramente a aquellos que no tienen el derecho a saberlas o que preguntan de una manera indiscreta. Entonces hay ciertos casos que se puede hacer
la restricción mental, que no es una mentira, que no es una verdadera mentira y no es pecado. Pero hay que saber entender eso, ¿verdad? A veces uno dice cosas que no son claras, pero no son mentiras, son cosas que la gente no entiende, ¿verdad? Y en ese caso se puede, ahí no se ofende a Dios. Y pues esta actitud de entereza espiritual es muy importante para la perfección de la caridad. No basta decir yo no hago pecados graves, yo no hay que tener la entereza, es decir, también ir al detalle, ¿verdad? Al detalle, y eso permite que nuestra caridad sea más perfecta. Yo no puedo hacer actos muy intensos de caridad, muy perfectos, sino si me permito, me doy el lujo de hacer pecaditos veniales todo el tiempo. Una persona que quiere amar mucho a Dios o amarlo más perfectamente es una persona exigente y evita esos detalles que ofenden a Dios. Entonces hay que tratar de vivir una vida cristiana más correcta. Dios nos ayuda, a veces parece que no es posible, parece que no es fácil, pero sí, Dios nos ayuda en circunstancias difíciles. A veces hay que invocar al Espíritu Santo, a veces uno no sabe qué hacer o qué decirle a una persona, qué responder, pero en esos momentos Dios no nos pide lo imposible, Dios nos da su gracia y a veces uno le invoca al Espíritu Santo y Él nos ilumina para que digamos la palabra correcta y que salgamos de problemas o de dificultades sin necesidad de hacer algún pecado. Entonces hay que ser exigente en la vida cristiana, hay que ser exigente, hay que entender que para tener un amor perfecto de Dios debemos también corregir el detalle, nuestros pecadillos, nuestras imperfecciones, tenemos que luchar con ellas y eso permitirá que crezcamos en una vida cristiana más perfecta, más heroica y que nuestra recompensa en el cielo será notable. No será como aquellos que se salvaron apenas a última hora y que Dios les concedió la gracia casi que nadie se lo esperaba y Dios les concedió la gracia. Pues para ellos en el cielo serán los últimos. ¿Y quiénes serán en el cielo los primeros? Pues aquellos que hayan tenido un grado de caridad más notable, más intenso, más generoso. Pero hay personas que siempre en todo son mediocres, rezan sin entusiasmo, sin fervor, lo hacen así como mecánicamente, hacen algún favor pero no lo hacen con afecto, con intensidad, con amor al prójimo. No quieren esfuerzos grandes o sacrificios grandes en su vida, entonces no hacen ningún esfuerzo, por ejemplo, en la penitencia o en hacer mejor sus oraciones o hacer más oraciones o en llevar bien su vida, sus deberes, no simplemente de una manera general, sino hacer bien los deberes de una manera mucho más exigente, ¿verdad? Como los padres de familia que no se preocupan mucho de educar bien a sus hijos, ¿verdad? Que tal vez no digo que los eduquen mal, pero que no hacen muchos esfuerzos para que sus hijos sean realmente muy buenos cristianos. Se permanece en un nivel superficial y no es suficiente, hay que hacer esfuerzos grandes, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace crecer realmente en la santidad. Y Jesús no nos pide ser buenos, Dios nos pide ser santos. Eso está en el Evangelio. Nuestro Señor dice: sed perfectos como mi Padre Celestial. Es una gran exigencia a la que Jesucristo nos pide, que seamos perfectos como Dios.
no podremos ser perfectos como Dios, pero podemos tratar de aspirar a parecernos lo más posible a Dios, al ejemplo de Jesucristo, al ejemplo de los santos, y pues lo intentamos lo mejor que podamos, lo más que podamos, pero hay que hacer más de lo que muchos consideran normal, ¿verdad? O sea, unos consideran hacer lo normal, pero en una época normal como la que nosotros vivimos, es muy difícil salvarse siendo un católico normal, y de hecho vemos que los católicos que han querido ser solo normales, pues todos han caído en la trampa de la crisis de la Iglesia, del modernismo, todos han caído en la trampa de las malas cosas que hay en el mundo, los malos espectáculos, todos los engaños de la sociedad que es anticristiana, y han caído en eso porque son católicos normales. Porque para superar esas dificultades hay que ser algo más que lo normal. Hay que tener un poquito más de reservas espirituales, y una persona, entre comillas, normal no las va a superar, porque esos católicos normales son los que han dicho, no, pues es que el Papa lo dijo, es que el concilio lo dijo y es lo normal. Y entonces siguen como borregos lo que es normal. Y hay que un poco saber salir de lo normal, porque este mundo conoce excepciones, y a veces excepciones mayores. Entonces debemos tener un poquito más de celo y incluso de personalidad. O sea, debemos tener carácter y decir, bueno, es que esto no está bien, esto no lo puedo aceptar, esto es malo, esto es sí, pero es que lo dijo el Papa, no, es que no es correcto, ¿verdad? Si el Papa se pone a adorar a las Pachamamas, si el Papa se pone a decir cosas escandalosas, pues es que no es normal, es que este Papa no es un buen Papa. ¿Qué podemos hacer? Y no vamos a seguirlo, ¿verdad? No vamos a seguir a San Pedro cuando negó a nuestro Señor 3 veces, no lo vamos a seguir. Es que San Pedro es el Papa. No lo podemos seguir en eso. Debemos seguir lo que está bien, y que a veces podemos hacer la excepción, decir, bueno, es que siempre hay que obedecer, pero cuando los hombres de iglesia se ponen en un plan de desobedecer a Dios, pues yo los voy a desobedecer, no voy a querer ser una persona normal en el sentido de que hago lo que todos hacen. Y eso es mediocridad, eso es cobardía, y no podemos seguir. Entonces también, por ejemplo, en la Fraternidad San Pío X se está fraguando esta compromiso con Roma, esta apertura hacia Roma conciliar, y todos siguen porque pues están cómodos con su misa el domingo, porque tienen una bonita misa cantada, o que tienen los sacramentos de una manera cómoda, que van todos los domingos, o que tienen alguna escuela, alguna servicio pastoral en la parroquia, y entonces no quieren salir de esa comodidad. Pero es que sí se está fraguando una especie de compromiso, unos acuerdos con aquellos que están destruyendo la iglesia. Yo no puedo permanecer impasible y decir, bueno, pues yo sigo como si todo fuera normal, y voy a seguir oyendo estos compromisos y seguir esta corriente que me está llevando con toda la fraternidad a esa trampa, ¿verdad? Esa trampa de la iglesia conciliar, para que los católicos se vuelvan conciliares, no de una manera inmediata, eso va a ser gradual, pero así lo han hecho, ¿verdad? Así como después del concilio hubo muchos sacerdotes y obispos que veían el problema, pero ellos no quisieron salir de lo normal, y entonces poco a poco se fueron plegando, poco a poco fueron adquiriendo el espíritu del concilio,
terminaron diciendo la nueva misa, estos sacerdotes, como en España, que hubo muchos sacerdotes, una asociación de sacerdotes, eran, no sé si eran 3.000 o 5.000, no me acuerdo, pero se negaban a decir la nueva misa. Pero vino Montini, el que hizo la nueva misa, enviado por el Papa Montini, y les llamó la atención, los asustó, los amenazó, y todos se plegaron. Todos los sacerdotes aceptaron de decir la nueva misa, y poco a poco se hicieron modernistas. Pero no fue así de un día para otro, fue gradualmente, empezaron a decirla y poco a poco adquirieron el espíritu del concilio y se hicieron modernistas. ¿Dónde están todos los sacerdotes? ¿Qué fue de ellos? Pues no tenemos noticias. Se plegaron porque quisieron seguir lo que es normal, o sea, lo que ahí en ese tiempo era que había que obedecer. Entonces, ¿obedecer a quién? ¿En qué condiciones? Y en qué circunstancias, pues no se podía obedecer, pero obedecieron, y así pasó, que se cambiaron a personas que estaban bien, que pensaban como nosotros, y cambiaron, ¿verdad? Y así en la fraternidad también poco a poco van a cambiar, que digan que no van a cambiar, como lo dijeron también otras sociedades religiosas que se acercaron a Roma y que también cambiaron. Sí, dijeron que no iban a aceptar ninguna cuestión doctrinal, y no es cierto, y se aceptaron y se plegaron, porque dentro del sistema de la estructura de la iglesia, pues la iglesia funciona de una manera jerárquica. Entonces los inferiores terminan siempre plegándose a lo que quieren los superiores, porque hay una presión enorme de la autoridad dentro de la estructura de la iglesia. Por eso ahorita es mejor tomar una cierta distancia respecto a esta estructura, sin ánimo de cisma, sin ánimo de ruptura, pero una cuestión de espera hasta que Dios quiera que esta crisis de los hombres de iglesia termine. Pero mientras tanto debemos ser fuertes y no ser mediocres, ¿verdad? No, evitar esa mediocridad del católico liberal, que ha hecho tanto daño y que está siempre minimizando los peligros, y no hay que crear problemas, todo se va a arreglar por la vía pacífica, todo se puede, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Y de esa manera siempre se la han llevado así, y siempre la situación se ha degradado. Eso tiene 2 siglos de historia, no es la primera vez que pasa. Así que no debemos ser católicos liberales. Cuando hay que decir no, pues hay que decir no. Entonces, si hay ciertas ocasiones que no se puede, por ejemplo, cuando se dio el indulto en la fraternidad, pues Monseñor Felé quería que en todas las capillas se cantara el Te Deum, y yo no lo canté. Yo estaba en Suiza y yo no lo canté con los fieles. Después, con el tiempo, ese indulto no dio gran resultado, porque de todos modos la fraternidad ya decía la misa tradicional. Y hubo una declaración del Papa Benedicto XVI, en una entrevista que le hicieron, le hicieron en un avión, cuando estaba tomando un avión, y él dijo que ese acto era simplemente un acto de tolerancia. Entonces ahí se vio claramente que no era realmente esa apertura a la misa tradicional, sino que era un acto de tolerancia para unas personas que tienen una cierta sensibilidad. Hizo una manera despectiva de hablar, diciendo que estas personas son unos folclóricos, y que para que no creen problemas se les hace eso, pero se les da la posibilidad de decir la misa tradicional, pero es un acto de tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia? Es decir, yo tolero una situación que no quiero vivir, que no acepto. Entonces ellos no aceptan esta misa
porque es una misa que ya para ellos ya no debería ser, que ya no debería existir, pero para que no haya problemas voy a dejar que estos folclóricos la digan un tiempo, pero que tienen que aceptar al mismo tiempo la nueva misa. Y él lo dijo, el Benedicto XVI. Entonces ahí se ve que realmente él no estaba realmente con la intención de volver a la misa tradicional, sino que era un acto de tolerancia. Entonces este Te Deum que se quiso cantar en las capillas de la Fraternidad, pues fue una ilusión, no, realmente no era el regreso a la misa tradicional. Es lo que se engañaron, ¿verdad? Y yo no canté este Te Deum porque no quise dar falsas ilusiones a los fieles, y eso es desorientador, porque el Papa Ratzinger no tiene intención de volver a la tradición, no tiene intención, lo dijo claramente, y tolera a los tradicionalistas, nos tolera. Quiere decir que lo que quiere es que nos convirtamos a la nueva religión del Concilio Vaticano II, es lo que él quiere en realidad, porque nos tolera. Entonces pidámosle a nuestro Señor que nos dé este sentido del servicio a Dios, como estos obreros que trabajaron. En la iglesia el servicio, el trabajo no se entiende como el trabajo que se hace en el mundo, con las mismas leyes, con las mismas... En la iglesia trabajar significa crecer en las virtudes, particularmente en la caridad. Y entonces, ¿quiénes son los buenos obreros? Los que trabajan en las virtudes. No aquellos que quieren figurar, que quieren hacerse pasar por católicos muy exteriores, que quieren figurar exteriormente, o que se visten muy bien, que andan ahí presumiendo sus talentos, pero el verdadero trabajo dentro de la iglesia es crecer en la caridad, y son aquellos que crecen en la caridad y en las virtudes, que son los que estarán en el cielo más arriba. Y aquellos que solo hayan vivido una religión de apariencias, pues sí se salvan, porque también pueden perderse. Esos católicos mediocres, no crean que no hay católicos que no se condenan, sí se condenan, pero si se salvan estarán entre los últimos. Así que tengamos cuidado con lo que Jesús nos pide venir a trabajar en su viña, a todos, pero no todos corresponden de la misma manera, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay de aquellos que no sean escogidos, porque no se salvarán, y hay de aquellos que sean tibios, porque están en riesgo de perderse, o que no van a tener un cielo como hubieran podido tenerlo y como Dios quisiera dárselos. Entonces tengamos cuidado. Este tiempo de Septuagésima ya es un tiempo de un esfuerzo particular, de santidad, de penitencia, de conversión. Podemos hacerlo en el espíritu de Nuestra Señora de Fátima, que nos pedía conversión a los católicos. Es exactamente eso, el tiempo de Septuagésima y pronto de Cuaresma. Un poquito más de oración, un poquito más de limosnas, o de hacer obras de caridad con el prójimo, a veces ayudar al prójimo, todo eso. Aunque no nos guste, entonces es más meritorio porque exige más esfuerzos. Entonces la vida cristiana no es la comodidad como hoy. Muchos católicos creen que la vida cristiana es una religión así, una cosa bonita, de apariencias, de cosas agradables. No, la vida cristiana es una cruz. Y cuando uno quiere portarse bien es cuando vienen los problemas, las persecuciones, el demonio nos persigue, nos crea dificultades y se sufre. Entonces ahí está el mérito
que a pesar del sufrimiento, de las dificultades, lo hacemos de todos modos y lo hacemos bien. Vamos a pedirle esta gracia a Nuestra Señora y de Fátima, que nos conformemos al espíritu de su mensaje de Fátima. Ave María Purísima, sin pecado concebida.